En estos días de confinamiento me aventé esta película de la trilogía del Dr. Langdon, porque Netflix ahorita la tiene entre las sugerencias de películas que tratan sobre eso, justamente, es decir, virus y epidemias. La película me pareció entretenida, bien hecha, y los elementos que retoman el arte y los símbolos para tejer los acertijos de la trama me parecieron interesantes, además de que las locaciones pues, son maravillosas. Finalmente, el contexto ornamental de los conceptos e imágenes son renacentistas. Ojo, con esto no quiero decir que se trata de una película de arte, ni tampoco que esto es una crítica de cine ni una reseña. Esto lo traigo a cuento porque, aunque se trata de una ficción, pues tiene que ver con lo que está pasando con todo el tema del coronavirus, y mientras veía la película me vinieron varias ideas que intentaré transmitir en este contenido con tal de dar alguna sugerencia que nadie me pidió, pero ando aburrido y en algo me tengo que entretener, en fin. Lo primero que quiero decir es que me surgió la idea de hablar sobre el coronavirus debido a los comportamientos que he visto en la red, en específico los posteos, artículos y demás contenidos que se suben a la red con la finalidad de generar pánico, lo cual me parece muy mezquino, cruel y ocioso, porque ya de por sí tenemos una angustia generalizada que se centra en el miedo primario y natural del ser humano a la muerte, y por otro lado, que no menos importante, está el miedo a perder lo que tenemos, nuestros empleos, negocios y cualquiera que sea nuestro medio de sustento, pues al final es lo que nos permite comer y esto nos lleva al inicio de los miedos. Si no comemos, pues también nos morimos, en fin. Estamos en medio de un contexto complicado en sí mismo, como para que la gente con ignorancia o con perversidad y degeneración compartan información falsa, extremista, especulativa y desinformada. Puedo entender la mezquindad de quienes lo hacen por la ganancia política. Los que lo hagan por alguna ganancia económica, pues las crisis siempre dejan millonarios en contraparte de todos aquellos que salen más fregados. Pero lo que me parece irreprobable es toda esa gente que lo hace porque su alma se los exige. Como ya lo mencioné, el tema ya es un problema en sí mismo, y si a esto le sumamos que estamos viviendo en una era marcada por tres grandes males más o menos generales, que son el estrés, la ansiedad y los ataques de pánico, pues estamos fritos. En un ambiente así, no sabemos si un artículo infundado e irresponsable pudiera ser el dedo que jale del gatillo de un potencial suicida. Esta clase de posteos y contenidos hacen que el diagnóstico sea mucho más grave que la enfermedad misma. Esto lo digo porque hace unos días vi un posteo en Facebook cuyo titular decía que supuestamente el secretario de Salud había afirmado que el aislamiento se extendería hasta el mes de agosto. En cuanto lo leí, el corazón me empezó a latir como tambor. Enseguida miré la fuente y vi que provenía de un blog local de alguna ciudad. Naturalmente no me metí al contenido por un simple hecho, porque sé que no era una fuente confiable, y por mi revisión a las noticias del día a día, sé que el secretario nunca ha dicho algo así. El problema es que también sé que la mayoría de la gente tampoco abre los artículos, pero se queda con la desinformación de los encabezados y además comparte la información dándola por verdadera y luego la mandan a los grupos de WhatsApp, y para este momento ya tienes a 50 o 100 personas a punto del infarto, debido a que lo primero que pensamos es ¿cómo sobreviviremos 4 meses sin generar ingresos en un país en el que la mayoría vivimos al día y un sector importante está en la economía informal? En paralelo a estos contenidos, abundan también los posteos y memes que explican el complot en torno al coronavirus. Ese complot en el que se dice que China ha ganado la Tercera Guerra Mundial sin disparar un solo misil y que por eso crearon el virus. La verdad es que todo esto no tiene evidencias de veracidad. Ya algunos analistas han aclarado que esto del complot tiene tantas contradicciones e incoherencias que desde lo biológico a lo político es difícil establecer una línea coherente. Sin embargo, también es una posibilidad. Lo cierto es que quién sabe, lo importante hasta aquí es que la idea del complot
tiene una gran bondad. Y esta bondad o virtud radica en que el complot nos brinda esperanza y la seguridad de que alguien o alguienes tienen bajo control la pandemia. Esto significa que si alguien la disparó, pues también la puede parar en cuanto haya logrado su objetivo. Naturalmente, una explicación así nos aleja de la idea del caos y de la indefensión del ser humano frente a un problema que aún no logramos entender y por tanto controlar. Porque esto nos deja en condición de impotencia. El complot, en cambio, nos permite tener cierta paz porque al final del túnel alguien sabrá en qué momento volver a encender la luz. El punto es que, y en todo caso, la suma de todo esto da por resultado la especulación y he aquí uno de los motivos de este contenido. Me parece que el mayor daño en esta crisis lo ha generado la especulación, el estar divagando entre las creencias y opiniones de youtubers, blogueros, periodistas amarillistas o los peores periodistas, que son aquellos que tienen una agenda política que usan la especulación para generar caos y dar golpes políticos, es decir, porque la crisis, así como perjudica a muchos, a otros les beneficia económica o políticamente o ambas. Al principio empecé hablando sobre la película Inferno, porque me dio ideas de contraste frente a todo esto de los complots. Y quiero aclarar que esto no pretende ser una teoría sobre el complot basada en una película. Tan solo quiero contar lo que me puso en perspectiva esta ficción. En primera, en la cinta se habla de la propagación deliberada de un virus. Y doy la alerta de spoiler. El virus se busca propagarlo en Estambul, Turquía, porque Estambul es conocida como la puerta obligada entre el oriente y el occidente del continente continuo euroasiático africano. Por tanto, es una ciudad que por sus afluencias de gente es uno de los mejores puntos en el mundo para iniciar una pandemia. Y esto me llevó a pensar en la realidad del virus en China. La idea de que China empieza la pandemia con fines comerciales en su propio territorio me parece muy caro, pues los riesgos son muchos por la cantidad de población y el para qué no es muy claro, pues China no es un país de muchas libertades que se quieran o se deseen limitar. De hecho, uno de los factores que explican el control de la pandemia en China es porque allá, si te dicen que te quedes en tu casa, no se trata de una recomendación, se trata de una orden inapelable. En fin, esto me llevó a preguntarme por el comportamiento de la pandemia actual del coronavirus en ciudades como Estambul, India, Vietnam y cualquier otra ciudad o cantidad de ciudades en el mundo que se caracterizan por las afluencias enormes de gente y el hacinamiento colectivo. Y los números arrojan comportamientos distintos. Y esto me regresó al punto de partida de este argumento. Estamos en el plano de las meras especulaciones. Y este es el problema principal con la crisis. Nos estamos moviendo, la mayor parte de nosotros, a partir de las especulaciones, de las creencias y no de la información confiable y respaldada. Es decir, estamos muy desinformados y por tanto angustiados y llenos de pánico. Mi sugerencia es que no le pongamos atención a los blogs, los posteos sin autor o autor desconocido, tampoco a los youtubers, lo que me incluye a mí, es decir, estos no le quieren hacer caso, y tampoco le demos tanta importancia a los artículos de opinión y mejor revisemos las notas de reporte de los diarios con un nombre y respaldo. Habrá quien diga que hay diarios conservadores y progresistas y que a lo mejor tenemos bronca con algunas de sus líneas editoriales según nuestra posición política. Bueno, un tip. Los diarios con un nombre, sean conservadores o progresistas, independientemente de sus artículos de opinión, están obligados a reportar la información que se está generando respecto de la crisis. ¿Cuál es la diferencia? Que en los artículos de opinión una persona emite su interpretación personal sobre lo que hacen o dicen las autoridades respecto de la crisis y su opinión puede ser mesurada y equilibrada o apocalíptica e incendiaria, mientras que los reportajes son transcripciones, citas y parafraseos de lo que las autoridades afirman o en otras palabras,
Se rescatan las palabras de las autoridades sin alterar sus dichos. Los reportajes informan sobre distintos hechos, mientras que las opiniones nos imponen una posición. En el reportaje, quien interpreta es el lector. En el artículo de opinión, el lector está obligado a recibir la posición del articulista. Por ejemplo, y retomando un poco la discusión de Andrés Manuel con los diarios, él afirma que periódicos como el Reforma y el Universal son conservadores. Bueno, lo que digan sus opinadores en sus artículos no será lo mismo que los reportajes. Quizá en un artículo encontremos información contraria a lo que dice la información de los reportes o reportajes. Suena contradictorio y complejo, pero así funcionan los medios. Y si son de derecha o de izquierda, de cualquier manera tienen reporteros con oficio periodístico para seguir los reportes. Es más, parte de lo que se considera como el rigor periodístico es seguir una noticia en distintos diarios y medios para ver si hay una coincidencia en los hechos reportados. No importa si son de izquierda o de derecha. Esta sugerencia tiene la finalidad de informarnos mejor y bajarle 2 rayitas al estrés, la ansiedad y el pánico. Vaya, si nos vamos a morir, que sea de la enfermedad y no del diagnóstico. Ya para acabar, la siguiente sugerencia es que una vez que estemos mejor informados, nos tranquilicemos un poco y tratemos de comprender mejor nuestra realidad compartida, colectiva, la de todos. Es cierto que lo mejor es que guardemos el protocolo de sana distancia y el de aislamiento si se debe aplicar el aislamiento riguroso, pero mientras tanto, estemos al día y dejemos de condenar a todas esas personas que deben asumir el riesgo de salir a la calle a buscar su sustento, porque además del riesgo implícito, tienen que lidiar con la culpa que el resto les estamos confiriendo. Hacer esto en un país con tanta informalidad laboral es mezquino, egoísta y cruel. Y no hablo de aquellos que salen a buscar diversión en vida social, hablo de la gente que sale a trabajar. Seamos más comprensivos, el mundo es mucho más grande que nuestro ego y nuestras necesidades. Vivimos en sociedad y como sociedad tenemos que salir de esta crisis. En fin, recomiendo esta peli Inferno, no para autoflagelarnos, sino porque el artista evocado o al que se retoma es a Dante Alighieri y su teoría del infierno expuesta en su obra La Divina Comedia. Ya para acabar, por favor, dejen de matar murciélagos. Como lo he dicho en otras ocasiones, pensar que ahí radica el problema es lo mismo que creer que en las corridas de toros el que madrea al toro es el capote y no el torero. Repito, informémonos y bajémosle al estrés, el pánico y la ansiedad. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.